De Observatorio Político. Esto ya es el ciclo 2026, siempre por aquí, por la REC Rafaela 92.1 del dial, en el streaming también, en las redes y durante la semana en la difusión posterior del Instagram y los medios que conforman el grupo periodístico. Con lo que se genera aquí también con las repercusiones de lo que podamos elaborar. Como les dijimos el programa de la semana pasada, estos son programas veraniegos especiales. Hay una actividad política en general que se toma de vacaciones, está más tratando de tener los piecitos en el agua y alguna arena cálida que las discusiones palaciegas, pero como lo explicamos, hay un verano muy activo en el ámbito del vecinalismo y nos seguimos dedicando a ello. Vamos a hablar durante el programa en el culebrón que ha desatado el Ejecutivo en su disconformidad con la ley sancionada por el Ejecutivo, una cuestión un poco insólita en la cual ya nos vamos a explayar. Y referido a eso, el mecanismo previsto para el uso de los beneficios conseguidos por parte de las comisiones vecinales que administran los anones vecinales, y lo que deriva en ello, en definitiva, esto que venimos hablando estos días de la crisis de fondo del vecinalismo, avivada como un hormiguero pateado por la proximidad de las elecciones, donde todos están soñando en jugar sus cartas y tomar todas las ventajas habidas y por haber desde un punto de vista político partidario, sacrificando lastimosamente las banderas genuinas del vecinalismo, que están fundadas en la interpretación de los vecinos, en el diálogo con las autoridades y en la colaboración con las autoridades para que esa representatividad que el vecino les confirió en su momento sea proficua, sea efectiva, sea productora de beneficios para la gente y no para el poder. Nos vamos a referir también durante el programa a lo que adelantamos la vez pasada, también la gente en situación de calle. Estuvimos tratando de producir algo prolijo. Tenemos algunos inconvenientes, los vamos a mencionar en ese momento, y no podemos dejar de hablar de inseguridad, porque ya no hace falta explicarlo, está presente todos los días y todo el día, en todos los barrios, en todas las casas, en los clubes, en las escuelas, en las instituciones, en la vida de todo el mundo, excepto en el relato oficial, donde o todo está bien o donde no se habla de eso. Así que vamos a iniciar el programa con la parte del vecinalismo. El vecinalismo y el presupuesto 2026, ya saben lo que pasó, lo decimos resumidamente, después de mucho trajinar y pese a la oposición y todas las operaciones ideadas por el Ejecutivo, que no quiere perder el manejo discrecional de los dineros, esa es la única verdad, porque asienta su poder en eso, en la chequera y el látigo, y no en la gestión política. Después de mucho trajinar, decía, se logró que el 30 de diciembre el Consejo Municipal produzca un hecho histórico, que apruebe por unanimidad un presupuesto, una partida presupuestaria específica, nominativa, para los gastos de mantenimiento de los salones vecinales.
todo muy específico, y no podemos decir que haya sido un final feliz para el vecinalismo, porque nuestra expectativa era mucho mayor y fundada, pero sí fue un momento de emoción y de un momento histórico para recordar, porque se construyó un precedente histórico que es un cambio de paradigma, una política de Estado destinada al vecinalismo, equiparar al vecinalismo con todas unas cuantas instituciones más de la ciudad que ya disponían de ese estatus en la política de Estado y en el correlato presupuestario, como eran las instituciones educativas, el sector de la cultura, las instituciones deportivas y las instituciones civiles, que gozan este año, sin ir más lejos, de un monto superior a los 900 millones de pesos de consideración en el presupuesto. Y en esa mesa, o con las codicias de muchos vecinalistas que se prestan más a la causa del poder de turno que a la causa que les es natural, que es la del vecinalismo. Y defienden desde ahí los favores que reciben y los kioscos que mantienen, hablando mal y pronto, y las ventajas. Y también, ¿por qué no? Agachan la cabeza cobardemente ante las presiones del gobierno, que ya son públicas, y que estuvieron pasando estos días. Miren, está circulando una nueva nota que intentan que los vecinalistas firmen, supuestamente escrita por vecinalistas, y es de pluma y letra de Marcia Tamagnini, me consta. Que ¿se acuerdan aquella nota famosa que parecía firmada por 23 vecinales y después resultó firmada por 3? Que esto es lo mismo. ¿Saben dónde citan a los vecinalistas para convencerlos de que firmen esa nota? En el 5º piso del Palacio Municipal. No se les cae la cara de vergüenza al Ejecutivo, y que me desmientan la gente del Ejecutivo. Y si tienen razón, que no la tienen, nos vamos a rectificar, porque toda la gente lo está contando, y algunos agachan la cabeza, y otros con honestidad intelectual se están resistiendo, pero no por opositores, sino porque dicen, no me convencen, quiero saber, quiero escuchar todas las voces, quiero toda la información, no la que me dé uno u otro a la hora de corregir. Porque ¿cuál es el argumento con el que salieron? Se les metió en la cabeza, decidieron que para atender la partida presupuestaria que el Consejo Municipal por unanimidad aprobó para los salones vecinales, la van a descontar de donde se les ocurra, y amenazan con descontarla de otros rubros, de otros gastos, de otras actividades previstas en el vecinalismo, y con yo diría hasta con cinismo y con crueldad están amenazando o adelantando que hasta la gente más desprotegida, como son lo de la cuestión, la acción vecinal ambiental, que son las personas que reciben el trabajo de barrer en los barrios, las barredoras, a través de bolsones o de remuneración, y dicen que lo van a perder, y le dicen a la gente de los talleres que los talleres van a verse mermados, y le dicen a las vecinales que no van a recibir recursos para los festejos patronales, dicen cualquier cosa, y mucha gente lo toma lo toma conscientemente como una herramienta de descrédito y de lucha contra el vecinalismo, y otros porque no tienen la información adecuada, o porque simplemente están en una situación de debilidad política, porque dependen de la chequera y el látigo, lo toman como propio, y pareciera que la Federación de Vecinales
logró un hito histórico, pero que ese hito histórico le va a costar sangre, sudor y lágrimas, porque ya van a ver, en otras palabras dicen, no le vamos a dar esto y no le vamos a dar aquello. Lo dijimos la semana pasada, el vecinalismo sentado a la mesa recibió de la Secretaría del Gobierno, en definitiva, estas palabras: ustedes pidieron postre, pero ahora se van a quedar sin la sopa. Ustedes consiguieron postre, pero en castigo no va a alcanzar y se van a quedar sin la sopa. Una arbitrariedad propia de quien cree que puede hacer con los dineros del Estado lo que quiere. Una arbitrariedad de quien cree que puede estar por encima del otro poder independiente, que es el legislativo, y que, entre otras cosas, está hecho para controlar al Ejecutivo y está hecho para legislar, y cuando toma una decisión con fuerza de ley como tomó, resulta que al Ejecutivo no le gusta y está haciendo lo imposible para que no se pueda ejecutar o no se pueda reglamentar esa situación. Entonces, inventan y presionan y generan todo tipo de cuestiones que encuentran eco entre las personas que están en una situación, los vecinalistas, claro, que están en una situación de debilidad para con ese gobierno y que tienen que bajar la cabeza y aceptarlo, o en aquellos que tienen un interés particular, porque tienen un sueldo, porque facturan a esos jefes políticos que son que están en el Ejecutivo, o porque dependen en una actividad que defienden con uñas y dientes como un comedor o como un taller en una vecinal, que dependen para la subsistencia y porque están amenazados. Y ponen agresivamente toda la carne al asador y ya han perdido toda la compostura, y las reuniones se realizan en el 5º piso del Palacio Municipal y no en las vecinales. Y me han dicho, y lo voy a preguntar porque me lo han dicho y no me consta, me han dicho que hay otras personas muy conocidas también involucradas en esta gestión. Me han dicho que está muy activo Fernando Muriel tratando de convencer a los vecinalistas. Y yo no lo creo. Yo no creo que Fernando haya llegado para eso. No lo creo de él y no lo creo de las explicaciones que habíamos recibido de que este mecanismo auxiliar esté usado de esta manera, una manera que si estuviera presente acá Rodolfo nos agarra a cachetazos a todos. Entonces yo creo que no es cierto, lo vamos a preguntar en la semana con Fernando. Y hay unos cuantos personajes supuestamente involucrados que vamos a separar la paja del trigo y vamos a hacer un seguimiento para probar todas las veces que haga falta con qué violencia y con qué prepotencia el aparato, porque de eso se trata, estamos enfrentando el aparato del Estado, está acostumbrado a imponer su voluntad utilizando los recursos que la gente le da para que administre sabiamente, no caprichosamente. En la reunión del Consejo Directivo de la Federación de Vecinales del día 9 de enero, ustedes saben que hubo asamblea, que la asamblea se realizó anualmente, que se aprobó por unanimidad de todos los presentes la memoria y el balance, si terminó el ejercicio correctamente la federación. También hubo una reunión de Consejo Directivo, que es la reunión de todos los presidentes, o por lo menos todos los presidentes que quieran concurrir a informarse, opinar, aunque algunos no vayan y después griten desde el WhatsApp y desde los diarios a sueldo del gobierno que nadie los escucha y nadie los consulta. Se hizo una reunión, decía el Consejo Directivo, y en esa reunión, con la presencia de nuevo del comisario político que les ordena a esta gente las cosas que tienen que hacer, Marcia Tamagnini, por sugerencia de ella, que estaba presente en la reunión, el presidente del barrio Fasoli, Luciano, sugirió una reunión
del vecinalismo, de la Federación de Vecinales, con el Consejo Municipal, en presencia de la gente de Hacienda, justamente para supuestamente corroborar la tesis del ajuste con el que amenaza el Ejecutivo a los vecinalistas. Cuando no, fue secundado por Soraya Álvarez, la operadora más activa del gobierno dentro del vecinalismo, y como toda moción que se somete a los presentes y que es aprobada por los presentes, la Federación la toma como propia y ya hizo la gestión ante el Consejo Municipal para solicitar esa reunión. Con un poco de vergüenza, porque es casi una falta de respeto ir una y otra vez hacia el Consejo a discutirle lo que ya decidió y por unanimidad y después de mucho tiempo de discusión, pero tenemos una representación que nos obliga a atender los reclamos que se producen de manera institucional siguiendo las normas de las reuniones, y por eso transmitimos esa cuestión, no sin la ilusión de que si esa reunión se diera, realmente el Ejecutivo, en la persona por lo menos del área de vecinales y de la Secretaría de Gobierno, tenga que explicar eso y unas cuantas cosas más que les queremos preguntar, de los dineros que utilizaron y que no utilizaron el año pasado y en qué los utilizaron o no, y de los dineros que pidieron este año, que insinuaron a través del Ejecutivo en el presupuesto 2026 y que recibieron aprobado junto como parte del presupuesto global aprobado por el Consejo. Así que tenemos la expectativa de que el Ejecutivo dé las explicaciones que nunca quiso dar y que las dé públicamente. Hace pensar en aquello de ten cuidado con lo que deseas, porque no sabemos si no vamos a estar una vez más por las incapacidades políticas de este gobierno en una instancia en que aquello se convierte se ve una vez más aquello del cazador cazado, donde el que quiere denostar a los demás termina siendo expuesto en el ambiente más democrático de todos y más participativo, que es el Consejo Municipal. Veremos cómo se desarrolla. Mientras tanto, después de ser pedida esa reunión, de lo cual está pedida formalmente y se presentó en mesa de entrada del Consejo el día viernes pasado, 16 creo, resulta que ahora está circulando una nueva nota promovida por esta gente, por los operadores vecinalistas del Ejecutivo, pidiendo lo mismo. Es una cosa que no se entiende cómo tienen una falta de comprensión tan grosera de la realidad y de lo que ellos mismos piden y de lo que está en las reuniones y en actas de los libros rubricados. Eso demuestra una vez más que esto es un monstruo de demasiadas cabezas, que no tiene ningún orden y no tiene ningún otro objetivo que no sea hacer lo que quiere, a pesar de que el Consejo Municipal hizo ley el presupuesto con el Consejo. Lo vamos a seguir en estos días y vamos a dar toda la información correspondiente. Sabemos positivamente que hay una molestia importante en el ambiente político del Consejo contra sectores del Ejecutivo que están llevando, como les decía, que están llevando el barro del chiquero a donde no lo deben llevar. Pero bueno, esto es democracia y cada uno tendrá la oportunidad, si se da, de expresar lo suyo, y esperemos que eso ocurra, porque nada ayuda más al conocimiento de la verdad y a la buena decisión que el escuchar todas las opiniones y de poder evaluar cuáles tienen fundamento, cuáles tienen razón de justicia y cuáles son a derecho. Hasta las 21 horas en 92.1, Observatorio Político, por REC Rafaela. REC, parte del aire.
Seguimos, como le habíamos anticipado, siempre con este tema. Específicamente vamos a relatar una vez más, porque ya cada vez hay más vecinalistas que están entendiendo y se interesan por este beneficio histórico que reciben los salones vecinales, cómo es el mecanismo, cómo es la mecánica de reunirse con los fondos que el Consejo concedió mediante una partida de lo que convirtió en ley, que es el presupuesto 2026. Todas las vecinales que lo deseen y naturalmente que tengan un salón vecinal van a poder presentar la factura de los gastos de luz, es decir, de la EPE, las facturas de gas que tengan, sea gas natural o las garrafas que consuman, y las facturas de los gastos de limpieza de los salones vecinales. Ningún otro ítem está específicamente determinado en lo dispuesto por el Honorable Consejo Municipal por unanimidad. Esas facturas se van a presentar naturalmente de forma mensual y van a estar para el reintegro por parte de Hacienda o que la municipalidad lo determine naturalmente hacia las vecinales. Han puesto y han amenazado con un montón de palos en la rueda, que cómo le van a dar dinero a los vecinalistas, que nunca se hizo. No es cierto. Cada vez que tienen ganas le pagan a las comisiones vecinales. Hasta ahora lo han hecho cuando lo hacen en forma oficial, en forma directa, en la persona del presidente, con el quid del presidente y con la documentación acompañada. Se ha hecho infinidad de veces, no hay ningún problema. Y si sigue persistiendo ese inconveniente de la falta de personería jurídica para traspasarle fondos o para cualquier acción con la vecinal, es por la demora deliberada que este Ejecutivo ha sometido al vecinalismo, que hace larguísimos meses que está tratando de hacer ordenanzas nuevas, más modernas, más prácticas para el vecinalismo. Y de ninguna manera son descontables esos fondos de ningún otro rubro que reciban las vecinales o que la Secretaría de Gobierno tenga en su poder, a través de lo autorizado en el presupuesto, para la actividad del vecinalismo. Ninguna posibilidad de descontarlo. Eso es una idea, es un castigo, es un capricho, es una amenaza del Ejecutivo, y se aclarará debidamente en su momento cuando el Consejo Municipal responda eventualmente las dudas que los ejecutores, es decir, el Ejecutivo o las vecinales, tengan respecto de la reglamentación. Así que hay que tener paciencia, hay que tener tranquilidad. Como dijimos, esto es una lucha muy importante, la lucha por la autonomía y la libre determinación del vecinalismo, por la independencia de la partidocracia. No es una lucha que se va a resolver en un ratito, ni en un meses, ni quizá con un solo gobierno o en un solo periodo. Es una lucha que va a llevar su tiempo, pero que está dando frutos. Y esta es una pequeña escaramuza que los especialistas del capricho de hacer lo que quieren no van a ganar. No van a ganar porque no les asiste ni el derecho, ni el sentido común, ni mucho menos la posibilidad jurídica de oponerse. Están acostumbrados al apriete, están acostumbrados a la dádiva, están acostumbrados al poder que les da el aparato, pero cuando hay firmeza y cuando hay claridad conceptual en el demandante, esas cosas se terminan. Por eso, cuando nos decían hace 2 años, ni locos piensen que les van a dar presupuesto, nos dieron presupuesto. Y les adelanto que a fin de año ese presupuesto se va a incrementar a otros rubros. Porque vamos a demostrar la utilidad, la viabilidad
de esta cuestión conceptual y la decencia del planteo de la Federación de Vecinales ante estas rémoras, estas malas costumbres de una clase política que tiene hartos a los ciudadanos y que está en franca retirada si uno mira las últimas elecciones. Hasta las 21 horas en 92.1, Observatorio Político, por Rec Rafaela. Rec, parte del aire. Último tema referido hoy al vecinalismo. Disculpen si nos extendemos demasiado, pero bueno, ustedes saben que este programa es de génesis vecinalista, que está preocupado por esa relación del ciudadano, la organización institucional a través de las vecinales y los gobiernos de turno que representan o que administran al Estado por encargo de sus propios vecinos. Para terminar con esto, queremos referirnos a la crisis del vecinalismo, a los líos políticos que ustedes escuchan, a esta pirotecnia que hay en los medios, en las redes, de los valientes de las redes, los que no tienen, cuando se terminan los 140 caracteres de los medios del Facebook o lo que sea, cuando no tiene fundamento y cuando no quieren enfrentar ninguna discusión, como la que los invitamos a cada rato a mantener aquí, o en el consejo, o en las vecinales, o en el consejo directivo. Rehuyen siempre la discusión porque no pueden expresar los fundamentos ni las razones que no los asisten. Y está todo revolucionado porque tenemos en puerta las elecciones. En pocos días se nombran las juntas electorales de cada barrio, para las elecciones de la vecinal de cada barrio, y a mediados del mes que viene se presentan las listas y en teoría hacia mediados de marzo se produce la renovación de las comisiones vecinales. Y el control de las comisiones vecinales le daría al Ejecutivo, al poder político, lo que está buscando, que es la llave para manejar la entidad de segundo grado, que es la federación, que es esta Federación de Vecinales, y la posibilidad de acallar todas las voces disidentes y volver por los fueros que soñaron desde siempre y a los que llegaron desde que son gobierno hace 2 años, que es la discrecionalidad de resolver sobre los destinos de la gente y sobre los dineros públicos. ¿Y qué está pasando? Y están operando a 1000 y están con furia sobre los vecinalistas, tratando de condicionar listas y de generar, y les pedimos que no lo hicieran, pedimos públicamente que la partidocracia no interfiriera en la vida política del vecinalismo, pero lo están haciendo con más dedicación y con más saña y con más presión que nunca, y lo vamos a ir expresando. Nos vamos a ocupar de cada barrio que tenga ese conflicto y de cada vecinal que esté amenazada por esos tironeos a partir de la semana que viene. Todos dicen que esta federación es opositora de este gobierno y se equivocan. Esta federación levanta las banderas del vecinalismo y tiene toda la intención, como lo dicen las ordenanzas, de colaborar con el gobierno de turno, que es este gobierno que tenemos. Pero no encontramos diálogo por parte del gobierno, no encontramos la manera de colaborar, y contrariamente a lo que ellos piensan, nosotros no tenemos una ideología partidaria. Nosotros tratamos de interpretar cabalmente las necesidades de las vecinales que representan a los vecinos y hacer en el ámbito de la ciudad lo que cada vecinal hace en su barrio. Así lo dice la ordenanza. Me hizo acordar
estos días una sentencia de Arturo Pérez Reverte, así con los dos acentos para los que tengan duda, Pérez Reverte, ese famosísimo periodista español, hoy enfrascado hasta en una discusión de primerísimo nivel con la mismísima Real Academia Española por la pureza del idioma que vimos estos días. Él siempre dijo, yo no tengo ideología, amigo mío, yo tengo biblioteca, yo cultivo las ideas, yo cultivo los conceptos. Y leí algo que quiero compartir con ustedes de él, no textualmente, porque él se refería naturalmente a la política española, pero creo que vale la pena una relectura, una adaptación a nuestra realidad y nuestra lucha actual del vecinalismo. Él publicó en una revista que él dirige, que es Senda, hace muy poquitos días, lo escribió creo que el 9 de enero y creo que está publicado ayer o anteayer, un artículo que dice: aplauden como focas amaestradas. Y dice, aplauden y obedecen. Fíjense en esa gente. Aplauden siempre, lo aplauden todo. Aplauden incluso cuando el líder dice una tontería o miente con la impune desvergüenza de quien sabe que nadie le pedirá cuentas. Aplauden en grupo, a coro, siguiendo la consigna como si les fuera la vida en ello, porque en realidad les va el cargo, el favor, la ventaja, el kiosco propio, decimos nosotros, esta es nuestra adaptación, la posibilidad de facturarle algo a la Muni, la palmada en la espalda que nunca recibirían, dedicarse a un vecinalismo decente. Saben que aplaudir y obedecer como focas bien entrenadas, y que me disculpen las honradas focas, es más rentable que un pensamiento libre. El vecinalista que aplaude y acata sin pensar no es un error del sistema, es el perro del partido. Es la escoria que resta cuando se fuma todo criterio propio. No es un representante de sus vecinos, es un comparsa del poder. No está ahí para opinar, sino para obedecer. No para debatir, sino para asentir. No para servir al ciudadano, sino para respaldar al jefe. Los Viotti, digo yo, con su estilo de gobernar, han patentado la marca. Algunas vecinales se convierten en un sitio de gente obediente, donde no te premian por hacer bien las cosas, sino por agachar las orejas. Son ellos valientes en redes, estos vecinalistas, en el WhatsApp y en notas escritas por otros. Y cobardes cuando su jefe los mira. No sé si lo quieren o si solo le tienen miedo, y disfrutan de la conveniencia, de una conveniencia que los ata mucho más que ninguna lealtad. No hay ahora grandes diferencias. Cambian las siglas y las consignas, se alternan o suceden unos a otros en los cargos, pero la estirpe es siempre la misma. Mediocres con ambición, inteligentes que son cobardes, buscavidas de todo origen y pelaje, oportunistas que jamás contradicen a sus jefes en público ni en privado, y les refrendan hasta los bostezos, porque saben que hasta un silencio prudente es más peligroso que sobrevivir que el aplauso desaforado y entusiasta. Por eso no se trata solo de aplaudir, sino de que los vean hacerlo, de que la sumisión absoluta conste en el acta. Marcia habla y ellos sonríen. Marcia ordena y ellos ejecutan. El líder miente y ellos reformulan. No hay ideas, hay consignas. No hay debate, hay disciplina.
no hay política, hay un sector asalariado o obediente, o vaya a saber por qué temores, qué capacidades o qué intereses. Son los que sostienen la farsa. Si tuvieran un defecto al caminar, nadie podría adivinarlo desde el poder, porque siempre se le acercan de rodillas. Los seguidores a sueldo y los convencidos sectarios, que no dudan en traicionar las banderas del vecinalismo, que son la autonomía, la participación, la colaboración inteligente, compromiso por las necesidades de los vecinos. Los que no preguntan, sino que solo lisonjean, que no investigan, sino justifican, no informan, sino que protegen el discurso. Y cuando enseñan el colmillo, nunca es contra el político que les da una ventaja, sino contra quien incomoda a ese político. Así funciona esta triste maquinaria. Políticos que ordenan y vecinalistas que no piensan. Un círculo vicioso de mediocridad blindada. Un teatro donde todos fingen que todo va bien mientras el ciudadano paga la entrada, las luces y los destrozos. Pero el ciudadano no es tonto, aunque se lo trate como tal. O no todos son igual de tontos y por eso pierden elección tras elección. Y cada vez que esto ocurre, estos desaguisados, la confianza se erosiona un poco más, pues comprenden que no se trata de un problema de ideología, sino de decencia, de honradez, de ideas, de coraje. Y la gente se cansa y se desanima y no quiere votar y no quiere participar. Se dan cuenta que la política vecinalista se ha convertido en una feria de oportunistas, donde es más cómodo aplaudir y más seguro obedecer. Y entre aplausos mercenarios y serviles complacientes, se diluye una democracia anestesiada, cada vez más falsa, donde disentir es sospechoso y pensar por cuenta propia arroja a las tinieblas exteriores, lejos de los favores que los calientan y los cobijan. Pobre democracia, que no está enferma de conspiraciones ni de ideologías, sino que está enferma de aplausos y obediencia interesada y cobarde. Hasta las 21 horas en 92.1, Observatorio Político, por Rec Rafaela. Rec, parte del aire. Hacemos un pequeño corte para respirar y distendernos. Volvemos hoy con el momento musical. Trajimos igual, porque no lo podemos evitar, algunas letras inspiradoras. Hoy va a ser Víctor Heredia, nuestro Víctor Heredia, con una canción clásica que se llama Informe de Situación. Escuchen, disfruten de la música y escuchen la letra. Hasta las 21 horas en 92.1, Observatorio Político, por Rec Rafaela. Rec, parte del aire. Ustedes escuchaban alguna de las estrofas de Víctor Heredia. Dice: la gente duda en empezar la tarea dura de cosechar, y en el vecinalismo les cuento que hay muchas vecinales que están cansadas y que no quieren seguir y están viendo cómo están pensando cómo resolver su vocación por el vecinalismo y su cansancio y su desánimo ante todas estas situaciones que les estoy contando. Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol, y salvando las diferencias, en todos lados
se cuecen habas y los problemas universales de la gente los conflictos humanos son similares en tantos lados. Cambiando de tema, terminamos con el vecinalismo por hoy. Lo dijimos la semana pasada, queremos decir algo sobre la gente en situación de calle. Es un tema que está alcanzando ribetes escandalosos. Es notorio el aumento de los casos en todos los barrios, desde la plaza central, y todos los medios lo reflejan. No es una conspiración ni una operatoria con el gobierno, ni ver lo que antes no se miraba. Es muy preocupante el aumento de los casos. Es muy preocupante el aumento de la casuística dentro de esos casos de gente en muy mala situación, dependiendo de la drogadependencia, y también es gente que simplemente no, por su situación social o por una situación personal, simplemente se queda en la calle, entre otras cosas esta época porque el tiempo lo permite, ¿no? Pero nadie puede discutir el incremento del número de casos. Y bueno, esto preocupa a todo el mundo, naturalmente, y a la hora de preocuparse, antes de hablar y de intentar o de imaginar soluciones o de saber cuál es la función de cada uno para aportar una solución, porque esto es una ofensa a la condición humana, es un bache muy feo en nuestro contrato social. No tiene que haber gente en esa situación, y cuando la gente no está en esa situación, no tiene que estar abandonada, y tampoco tiene que ser malinterpretada, porque algunos de ellos simplemente están enfermos y necesitan ayuda, y otros delinquen, y el que delinque es un delincuente, tenga una razón para hacerlo o no, pero cuando es un delincuente tiene que actuar la justicia y tiene que resolverle, porque además de pensar en el que tiene el problema, hay que pensar en el ciudadano común, hay que pensar en el tipo que labura todos los días, que quiere vivir normalmente, que se merece, y el que banca con sus impuestos un gobierno que debería, o unos gobiernos, para no cargarle demasiado las tintas solo al municipal, o gobiernos que deberían aportar soluciones efectivas para esto. Acostumbramos nosotros en la federación, el vecinalismo y en este programa también a informarnos, a tratar de hacernos una composición de lugar con la mayor cantidad de opiniones posibles, y fundamentalmente las opiniones de los expertos, de los responsables, de los que entienden, de todos los sectores. Y así empezamos con la producción esta semana. Nos encontramos con un inconveniente inesperado, pero que no es la primera vez que nos toca. Nos pareció razonable empezar con el mayor responsable a nivel local, o la autoridad que más debería estar pendiente de esto a nivel local, que es el secretario de Desarrollo Humano, Hugo Morel. Nos dirigimos desde el viernes a tratar de ubicarlo y no fue posible, no tuvimos contestación. Para iniciar con él, para que él nos dé un contexto de esta situación en el cual pudiéramos imaginar un proceso de análisis objetivo de la situación, y también para estar informados en lo que es supuestamente la persona más directamente supervisora de esto, desde el punto de vista local, del gobierno local, de esta situación. No hubo respuestas, pensamos que teníamos equivocado el teléfono, pero no estaba equivocado el teléfono, y terminamos, llegamos al programa sin ninguna respuesta. No nos pasó lo mismo, y nos ocurre a menudo cuando los funcionarios son de un rango más bajo y son de carrera,
y son empleados de la municipalidad o son contratados, pero tienen una experticia, tienen una especificidad en su trabajo, no solo responden técnicamente, sino que responden política y humanamente. Entonces nos dirigimos a Marcia Molina, quien estuvo en los medios esta semana que pasó, porque es la responsable del DIAT y tiene su experiencia en estas cuestiones, y nos pareció que también era oportuno. Nos atendió muy amablemente, ella se excusó diciendo que tenía una agenda ocupada hoy y la vamos a tener, si no hay ningún inconveniente, el lunes que viene en el programa. Esperamos contar con Morel porque, no es la primera vez que nos pasa con un funcionario de alto rango de este gobierno que directamente no nos contesta, y esperamos que no sea el caso, porque cuando un funcionario no contesta te obliga a optar por callarte o decir lo que pensás decir, a interpretar lo que ocurre, y puede que no sea cierto. Uno está obligado a interpretar porque no encuentra el eco que debería tener de forma, yo diría, automática y responsable de un funcionario que desempeña un cargo público. Ahora hay una diferencia. Nosotros y el público y la gente no es responsable de esta situación ni de controlar esta situación. Y obviamente que nadie cobra un sueldo por ello. Entonces uno puede darse el lujo de dudar o de no conocer o de no responder o de equivocarte sobre un problema porque no sos un experto, pero el funcionario, el cambio, se supone que está ahí porque tiene la experticia necesaria, y vos empezás a pensar si realmente la tendrá cuando no puede o no quiere, si ese fuera el caso, exponerse a una conversación franca y un análisis de la situación. Así que veremos cómo se desarrolla, porque queríamos empezar con un enfoque sobre esto para luego avanzar sobre los distintos estamentos de los esquemas de salud, policiales y del Ministerio de Justicia, porque es un tema muy complejo que no es responsabilidad únicamente de una administración. Hay una administración que está a la cabeza de la ciudad y que por eso recurrimos en principio de ella y tenemos la expectativa de generarlo. Y entonces necesitamos que los funcionarios nos expliquen, hablen, porque no sirve no prestarse a la requisitoria, a la explicación, no sirve tener un relato escrito o una propaganda oficial que acomoda el cuadro a las necesidades del caso desde el punto de vista oficial. Estuvimos en el Palacio Municipal, estuvimos en dependencias de desarrollo social, logramos hablar con algunos de los responsables. Como decimos siempre, esos funcionarios de menor jerarquía conocen más el tema, nos atienden mejor, pero no nos pudieron dar, por ejemplo, una cifra de lo que el gobierno municipal estima de gente en esa situación. Preguntamos si podían aclararnos cómo era, si había un mecanismo de control o una especie de censo o alguna actividad que les permitiera cuantificar e identificar, porque es el principio de un análisis para la ayuda de toda esta gente, y bueno, no nos dieron, supongo que porque no lo tienen, un número cierto, y nos explicaron que el control, hasta donde entendimos, se remite a una ronda semanal por la ciudad que se realiza los días jueves, es decir, no importa si es jueves o viernes, un día a la semana, y suponemos, por las características de la gente que lo desarrolla, suponemos que será en su horario de trabajo, es decir, a la mañana de un día hábil.
parece absolutamente suficiente, pero de nuevo no queremos aventurar una calificación sin la información necesaria que pretendemos juntar. Sí, desde producción estuvimos evaluando que no existen lugares sin este condicionamiento que se ve en la Plaza Central, que se ve en todos los barrios del centro circundantes, que numerosas instituciones se han manifestado preocupados porque se encuentran en sus instalaciones con esta gente. Entonces entendemos que no somos los encargados ni corresponde tomarnos la atribución de ningún tipo de censo ni de interpretación, sino que corresponde remitirse a lo expresado por las autoridades responsables, de lo cual, como les dijimos, no le podemos dar cuenta hoy. Esperábamos un diálogo que abra el tema, un tema en el que tendríamos que involucrarnos todos, un tema donde no es momento de pasar facturas a nadie, sino es un momento de actuar con sentido social, con sentido solidario y también con una mirada desde el punto de vista del ciudadano que reclama para así poder vivir en una ciudad en la que no ocurra o la que no tenga que tropezarse innecesariamente con estas cosas. En la medida que tengamos una información que podamos conformar el cuadro, la semana que viene vamos a empezar a dar cifras y analizar el rol de cada una de las reparticiones oficiales y no gubernamentales que intervienen en esta situación. Último tema del día, la inseguridad. No podemos, tristemente, no podemos dejar ningún lunes de hablar de este tema. Y bueno, se sucedieron los episodios de siempre, y variantes más, variantes menos, en todos los donde las vecinales no se manifiestan preocupadas en ese barrio. Saltan por fuerza los vecinos autoconvocados cuando la vecinal no se pone al frente del reclamo, y ocurre en los distintos lugares. Pasó con vecinos autoconvocados a pesar del trabajo que había hecho la vecinal en el barrio Alberdi. Terminaron la otra vez en casa de un funcionario, cosa que nadie puede avalar, que nadie puede aceptar, eso hay que decirlo. Uno no deja de entender la preocupación y el hastío de la gente, pero tampoco se puede avalar esas situaciones. Y pasaron en todos lados, y después siguió, por nombrar cualquier barrio, el 30 de octubre, y su comisión se manifestó públicamente, y como siempre el gobierno reacciona ante la cuestión. Los hechos le marcan la agenda. El gobierno no tiene una agenda ordenada para tratar de enfrentar estas situaciones. Los hechos públicos le marcan la agenda. La vecinal del 30 de octubre se manifestó, y pasó un hecho que a mí me llamó mucho la atención. Hubo reunión con las autoridades, concurrieron a ver la sala de control, de monitoreo, una sala espectacular, impresionante, que tiene la UR llena de pantallas, y es como una suerte de bálsamo que recibe el visitante, que le impresiona el despliegue, y que yo lo hablaba, lo discutía en términos de discusión política, no de pelea. Lo hablaba con las autoridades de la vecinal y le decía, es todo muy lindo, pero el día anterior los chorearon, el día que fueron también, y al día siguiente también. No importa todo eso que les mostraron, porque no es efectivo. No es malo, es muchísimo trabajo, tiene su mérito. La UR trabaja y mucho, y todos trabajan y mucho, pero muchachos, digan claramente que no alcanza, porque al día siguiente fue el episodio ese tan conocido que una vez más el ladrón bajó las cámaras, va y se lleva una moto ahí en la esquina de calle de la Cortada de Buenos Aires y Alvear.
siempre transmitido por las famosas cámaras como un gran hermano. Esta vez con un condimento reparador, lo encontraron enseguida, recuperaron el vehículo que estaba medio de desarmar, pero como decimos siempre, siempre después que el hecho ocurra, después de la angustia, después de la pérdida, después del daño, simplemente porque el sistema está armándose para reprimir, para salir a buscar después, en vez de prevenir, que es lo que le pedimos siempre. Y pasó en el 2 de abril, para variar, se escuchó esta semana, un vecino que salió a explicar cómo su familia estaba sufriendo las consecuencias patrimoniales y sociales, a su nena que le habían robado la mochila y mercadería que les habían robado, y la de siempre, se quejan de las autoridades, se quejan de la vecinal, se quejan de que nadie hace nada, y al día siguiente mismo salió otro. En las famosas cámaras salió el ladroncito que parece que es un menor robando un almacén, y nos consta, hablamos con la vecinal y hablamos con la gente del barrio como siempre, y no hacen la denuncia porque están hartos, porque están cansados, porque dicen que no vale la pena. Y nos acordamos de cuando en la última reunión del foro salen con bombo de platillos a propagandear una campaña publicitaria para que la gente denuncia, y se les explicó, la gente no denuncia no porque desconozca la situación o porque desconozca cómo hacer una denuncia, no denuncia porque no vale la pena, porque está convencida de que no vale la pena, cosa que hay que cambiar. Pero para cambiar, tenés que darle elementos a la gente, no decirle simplemente que tiene que denunciar. Tenés que hacer que la denuncia le valga la pena, que los proteja, que no los exponga a las represalias de los chorros, que termine con un delincuente condenado por la ley, ajusticiado, sí, condenado por la ley, que exista una ley que al menos que los deje presos un poco, que los haga reflexionar, que los haga temer volver a salir a robar al día siguiente. Entonces ya estamos en una instancia posterior a todo esto, que las autoridades siguen sin entender, pero que los vecinos ya están dando, presten atención, están dando vuelta a la página y se están autoconvocando y se están hablando, y algunos de las vecinales y otros autoconvocados ya están pensando en el día después, están pensando qué hacer cuando el Estado claramente no les puede resolver la situación. Y cada vez empiezan a reunir más, y cada vez empiezan a pasar episodios como el que pasó ayer domingo en el Paseo del Este. Hubo una alarma disparada de un vecino que no estaba. Se comunicó con esos grupos de seguridad que improvisan los vecinos, y un vecino persiguió al delincuente y lo encontró y logró que devuelva las cosas sin mayor importancia que habían robado, pero con una enorme suerte para el delincuente, que no sufrió daño, para el vecino que no sufrió daño. Podría haber pasado cualquier cosa. Esa fue la reflexión final del grupo de vecinos. El mismo protagonista dijo: lo hice sin pensar, me salió, estoy cansado, pero la verdad todos coincidimos que no es un buen camino, pero todos nos preguntamos cómo organizarnos ya y qué hacer ante la defección del Estado, que no puede resolver esta situación, que no solo no la puede resolver, sino que se hace el distraído, porque lo niega, porque una cosa es decir, asumir el problema, y otra cosa es disimularlo una y otra vez, y eso no sirve. Los vecinos están avanzando y ya tenemos caso, y lo tuvimos acá, en contratar seguridad, un despropósito, en el sentido que esto va a terminar como terminaron todas esas aventuras subsidiarias de lo que el Estado no hace, cuando el Estado, este país fue un país maravilloso porque el nivel educativo era sobresaliente y se terminó con el analfabetismo y éramos conocidos todo el mundo. Después se deterioró y se deterioró y se deterioró, y la gente empezó a sacar plata de su bolsillo para la cooperadora escolar, y después empezó a sacar plata para la escuela privada, y lo mismo para todo el sistema. Y después pasó en la salud.
de un sistema público de atención o de un sistema social que te resolvía las cuestiones, la gente termina pagando el plus de su bolsillo o termina contratando las empresas privadas de salud. Y pareciera que, una vez más, como una masa de gente que no está dispuesta a hacer valer sus derechos y que se resigna, vamos a terminar contratando seguridad privada, que tampoco es la solución. Hay iniciativas de avanzar con las alarmas comunitarias que todo indica que fueron una buena experiencia las que hizo el municipio en los barrios que las instaló. Nos comunicamos hoy con la Subsecretaría de Seguridad, muy amablemente nos informaron de que eso se truncó un poco porque hubo problemas de software en la implementación de nuevos sistemas, pero estamos tratando de hacerlo. Pero lo que queremos decir es, asuman, háganse cargo que los vecinos están ya tomando el tema por su cuenta y que van a ocurrir desvíos, van a ocurrir equivocaciones, va a haber casos de justicia por mano propia, o va a haber casos donde el actuar en defensa propia no va a ser suficiente o va a terminar mal y se van a suceder cada vez más. Es una vuelta de tuerca a lo que dijimos todos estos largos meses o este último año. Es una vuelta de tuerca, tomen nota, esto no va bien y no termina bien. Los vecinos no tienen por qué verse en la obligación de ejercer la violencia, porque aún para defenderse o aún para protegerse, porque el uso de la violencia, el ejercicio de la violencia es patrimonio exclusivo del Estado, es patrimonio exclusivo de la organización, y no puede ser un desafío que tengan que enfrentar los vecinos. Por favor, tomen nota. Estamos entrando en las postrimerías de un sistema que se deteriora y que está empezando a ser un sálvese quien pueda. Cerramos con esto, cerramos ahora el programa de hoy. Están planteados los temas de la semana que viene. A medida que avance esta cuestión del vecinalismo, iremos dando toda la información, seguiremos con la gente con los temas que ocupan a la gente, como de la seguridad y las cuestiones sociales. En algún momento pasado el verano, yo avanzado el verano, volverá la política y también volverán los comentarios en ese sentido. Nosotros también retomaremos los bloques habituales que de a poquito fuimos agregando, como la literatura política, el bloque como siempre, el bloque musical y las entrevistas en directo a la gente que ya empieza a pensar en que falta tan poco para que los chicos vuelvan a la escuela, faltan pocas semanas. Ayer se agarraban la cabeza algunas madres con las que vi, pero a medida que se vuelva a la normalidad, si eso es normalidad, si se le puede llamar a la rutina, digamos, de las cuestiones, retomaremos las cuestiones habituales del programa a partir de la semana que viene. Muchas gracias. Todos los lunes de 20 a 21 en REC Rafaela, Observatorio Político, con la conducción de Rafael Barreiro. Los vecinalistas en calidad de ciudadanos interpelan a la política y a los políticos. Observatorio Político, solo en REC Rafaela, en 92.1 y en nuestra web recrafaela.ar. REC, parte del aire.